La palabra sofista proviene del griego sofía, que significa sabiduría, y de la palabra sophos, que significa sabio. Este nombre se dio en la Grecia clásica a las personas que enseñaban la sabiduría. Eran personas que tenían una inteligencia práctica y sentido genérico. Eran sabios y pensadores intelectuales que desempeñaron un papel muy importante en Grecia y que se encargaron de educar a miles de jóvenes. Historia. Los sofistas fueron grandes pensadores que desarrollaron toda su actividad en la ciudad de Atenas en el siglo V. Los filósofos que se dedicaban al pensamiento sofista elaboraron diferentes teorías para lograr explicar el cosmos. Se encargaron de darle un nuevo rumbo y significado a la filosofía. Para ellos, el tema se basaba en el hombre y en la sociedad. Se dedicaron mucho a viajar y conocieron muchas y diversas culturas. Se plantearon una serie de problemas relacionados con las costumbres y las leyes. Dieron origen a la idea del relativismo. Sus enseñanzas tenían un fin práctico, y este era lograr desenvolverse adecuadamente en los asuntos de política. Fueron los primeros pensadores que cobraron dinero por impartir sus enseñanzas. Características. Eran maestros en la enseñanza de la virtud. Fueron los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza y cobraban sumas de dinero altas por proporcionar algunas de sus enseñanzas. Eran maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación de las personas. Siempre contestaban las preguntas que se les hacían y realizaban debates y cursos. Tenían interés por el hombre y por la sociedad, reflexionando siempre con respeto a la civilización y la cultura. Mostraban gran interés por la retórica y la erística dentro de una sociedad democrática en la cual el dominio de la palabra y el discurso significaban el éxito total. Representantes. Sus más grandes representantes fueron Protágoras, Gorgias e Hipias. Protágoras nació en Abdera, actual Grecia, filósofo griego. Fue el primero en adoptar el calificativo de sofista y el precursor de la enseñanza retórica. En su ciudad natal fue discípulo de Demócrito. Recorrió a lo largo de 40 años gran parte de las islas mediterráneas y se estableció en Atenas, donde alcanzó su gran reputación. Amigo de Péricles, al parecer murió ahogado durante un viaje a Cilicia cuando huía de las acusaciones de impiedad de que fue objeto en la ciudad de Atenas a la muerte de aquel 416 a.C. Pensamiento de Protágoras. El principal principio de Protágoras se refería al estatus del ser humano, al enfrentar al mundo que lo rodeaba. Para él, el hombre era la medida de todas las cosas. Normalmente se designa una expresión homo mensura, que significa el hombre es la medida de todas las cosas, y fue una frase muy utilizada por él. Para Protágoras, la sentencia que emitía tenía diferentes interpretaciones, pues era difícil determinar el sentido individual o colectivo. Utilizó tres expresiones básicas: el hombre, la medida y las cosas. La interpretación en el sentido mostraba al hombre como un ser concreto. La interpretación en sentido colectivo tenía dos diferentes enfoques: uno que se dirigía a la expresión de cada grupo social humano y otro que lo consideraba desde un punto de vista genérico. Criticó de manera rotunda todas las supersticiones y ritos religiosos que existían en su tiempo, pero mantuvo siempre una postura agnóstica y escéptica, no necesariamente atea. Dos célebres diálogos de Platón, Teteo y Protágoras, rebatieron las doctrinas de Protágoras. Obras. De sus obras más importantes que podemos rescatar son Verdad y Sobre los dioses, de las cuales se conservan solo algunos pequeños fragmentos. La doctrina de Protágoras ha sido interpretada desde Platón, quien le dedicó un diálogo titulado Protágoras, como un relativismo que se expresaría en la célebre máxima de que el hombre es la medida de todas las cosas. Afirmaba que de los objetos conocemos no lo que son, sino lo que parecen ser. En otras palabras, no la esencia, sino la apariencia, y al mismo tiempo defendía el carácter convencional de las normas morales.
Gorgias, 485 a 380 a.C. Fue un importante filósofo que introduce un pensamiento nihilista, es decir, de un radical escepticismo. Desmonta la teoría parmenideea, basándose en el lenguaje, el cambio y el conocimiento sensible. De esta forma explica que nada existe. Nihilismo del ser ontológico, que aunque existiera, no le podríamos conocer. Nihilismo del pensar gnoseológico, y si pudiéramos conocer algo, no le podríamos comunicar a los demás. Nihilismo del decir. Fundamenta sus afirmaciones explicando que por el cambio, las cosas nunca son iguales. Al nombrarlas, ya son otra cosa. Por lo tanto, nos explica que nada es. Niega la correspondencia entre pensamiento y realidad. Solo existe una correspondencia entre este y sus conceptos, no pudiendo pensar el ser por sí mismo. Es decir, podemos conocer el ser solo como concepto racional. Por último, para Gorgias, el lenguaje solo transmite palabras debido a su convencionalidad, y no hay correspondencia entre decir y el saber. Epias de Élite, sofista griego de las primeras generaciones, nació aproximadamente a mediados del siglo V a.C. y además fue un joven contemporáneo de Protágoras y Sócrates. La mayor fuente de conocimiento sobre él procede de Platón. Aparece en dos diálogos platónicos, Epías Menor y Epías Mayor, además de una breve aparición en el diálogo Protágoras. Epías de Élite fue un descubridor de la cuadratriz empleada para buscar la solución a dos de los tres problemas de la geometría griega, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Creador de los sistemas mnemotécnicos, por lo tanto, se decía que era poseedor de una gran memoria.